del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos un testimonio más para todos ustedes. Como ya se dieron cuenta, nos está acompañando nuestro hermano Hugo Delgado desde la ciudad de Austin, en Texas, Estados Unidos. Y bueno, él estará contando su testimonio de conversión de la nueva era a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Hugo. Hermano Hugo, Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, José, muchísimas gracias por invitarme. Es un privilegio para mí estar aquí hoy y de verdad un gusto. El privilegio es nuestro y gracias por haber aceptado la invitación para contar tu testimonio, que sabemos que será de edificación para muchas personas. Pues bien, hermanos, como acostumbra, voy a hacerme a un lado y voy a cederle la palabra a nuestro hermano Hugo para que él nos vaya contando desde el inicio quién es Hugo y cómo el Señor le fue llevando al seno de su Santa Iglesia. Adelante, hermano Hugo. Bueno, pues yo soy una persona que hace 5 años volvió a la fe católica. Me salí de la fe cuando tenía 16 años. Eh, Realmente quería tener una experiencia mucho más profunda con Dios. Y desafortunadamente para mí, dado que no estaba bien catequizado, venía de una familia que no tenía digamos, una influencia católica fuerte. Terminé en la nueva era y pasé por muchos movimientos a lo largo de todos estos años. Y bueno, después de muchos años de estar allí, de tratar de encontrar la verdad allí, empecé a buscar a través de mi esposa, empezamos a buscar nuevamente en el catolicismo esa respuesta, esa verdad, y creo que la encontramos definitivamente. Desde que volvimos al catolicismo hemos realmente visto la diferencia y al menos en el caso mío encontré en el catolicismo todo eso que me fui a buscar cuando tenía 16 años. Encontré aquí verdaderamente, pero yo diría, José, hay una diferencia fundamental, es que ahora entiendo la doctrina católica, ahora entiendo lo que la iglesia realmente enseña. Cuando dejé la iglesia, a los 16 años, yo iba a misa los fines de semana, trataba de ser muy piadoso, pero tenía el problema de que no me habían catequizado. Y el hecho de no haberme catequizado hacía que no entendiera algunas de las cosas esenciales que pasan, por ejemplo, en la liturgia. Yo no entendía, por ejemplo, que se da el tema de la transustanciación, de que la presencia real de Cristo está en la Eucaristía. Y para mí, después de cierto tiempo, la misa se convirtió en un ritual vacío, en un ritual que no sentía yo que no me agregaba mayor cosa. Y es allí donde empiezo a buscar con mucha más profundidad. Busqué la opción del cristianismo protestante, el cual desde el principio me pareció muy vacío, pero encontré en la nueva era, porque la nueva era tiene ese aire de misticismo, ¿no? Ese aire digamos, desde el punto de vista católico, si ustedes han escuchado esa idea de la divinización o de la teosis, que es muy propio del catolicismo oriental, eso es muy fuerte en la nueva era y eso me atrajo muchísimo porque nadie me había contado que digamos, esa enseñanza estaba en la Iglesia Católica. Y me vi atraído y me quedé allí por 25 años en distintos grupos, hasta que, de nuevo, la gracia de Dios me permitió abrir los ojos, darme cuenta de que estaba en algo que que probablemente me iba a llevar al infierno y encontré nuevamente en la fe católica la respuesta a todas mis inquietudes, a todos los deseos, a todos los anhelos de mi corazón, los he encontrado en la fe. Y especialmente, muy especialmente, en la Eucaristía y en la adoración eucarística. Esas dos cosas realmente me han transformado internamente y pienso que ese es el mayor tesoro que tenemos como católicos. Muy bien. Hugo, cuando yo escuchaba, ¿no?, que creces en un hogar católico, digamos, de tradición, o un catolicismo, De digamos, traducción. nominal. En qué país creces, perdón, Hugo? Yo nací en Colombia y me crié en una ciudad que se llama Ipiales. Es una ciudad que de pronto a muchas personas no les suena, pero muy cerca de esa ciudad y muy cerca donde yo vivía, a 12 kilómetros aproximadamente, es el sitio de una famosa aparición de la Virgen de las Lajas, que muy similar a la de Guadalupe, deja una imagen en una piedra y se establece una basílica hermosa donde dice el periódico The Guardian, en Inglaterra dice que es una de las 5 iglesias más lindas del mundo.
Entonces, nací en un sitio donde había algo, una devoción muy especial por la bendita Madre. Y yo le doy el crédito a ella de mi transformación y mi vuelta a la fe católica. Yo siento que fue mucho la gracia y esas oraciones que hice en mi juventud que eventualmente me trajeron de vuelta. Cuando nos comentabas que ya en tu regreso, ya en tu conversión, ah, usaste la expresión pude comprender verdaderamente la fe católica. Creo yo que esa es una parte muy, muy importante porque algunas personas no entienden este fenómeno que está ocurriendo de católicos que por una u otra razón crecieron en el seno de un hogar católico, independientemente si fue practicante o no, pero crecieron inmersos en una cultura católica, pero después por alguna u otra razón abandonan su catolicismo, abandonan la fe católica y después de quizás experimentar algunas otras cosas, ah, terminan regresando a la iglesia y algunos espectadores desde afuera ven esto y no lo entienden. Incluso hacen comentarios como, oh, siempre fuiste católico, realmente no fuiste un verdadero miembro de la nueva era, no comprendiste bien la esencia mística de la nueva era o del protestantismo. ¿Qué pudieras decir tú, hermano Hugo? Eh, ¿Cómo explicarías tú esto que tú dijiste de que pude conocer verdaderamente la fe católica? ¿Qué te faltaba creciendo en tus primeros años cuando tú creciste en este hogar católico? ¿Cómo lo pudieras describir, hermano? Bueno, yo pienso que hay ciertos dogmas fundamentales que desafortunadamente no se enseñan o no se enseñan de la forma que deberían, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la transustanciación, que es esencial, el tema de la presencia real. Ni siquiera entendía yo que era un sacramento. Entonces, hay ciertos temas de la fe católica que no son fáciles de entender, pero que si se hiciera un énfasis especial, se nos enseñara realmente lo que significa. Si yo hubiese tenido, José, una persona que conociese el catolicismo tal como es y me hubiese podido a los 16 o 17 años dar una instrucción, una charla donde me hubiese podido mostrar esas cosas que yo no conocía, probablemente yo no hubiese pasado 25 años de mi vida en la nueva era. Entonces, hay temas que son esenciales, pero desafortunadamente, por alguna razón, como católicos hemos perdido esa capacidad de enseñar esos temas. Y esos temas son los que realmente hubiesen podido hacer una diferencia significativa para mí. Si yo hubiese sabido algunas de esas cosas, te lo digo con toda honestidad, yo estoy seguro de que no hubiese desperdiciado un solo minuto en la nueva era. Porque, ¿sabes qué? Una de las cosas que llama muchísimo la atención es que el 70% de cosas que encontré en la nueva era son católicas. Simplemente lo que ellos hacen es toman del catolicismo toda una serie de enseñanzas, toda una serie de ideas y conceptos y lo mezclan con un 30% de cosas de mentalismo y esoterismo y también enseñanzas o religiones orientales. Y lo que hacen es una gran mezcla que para uno suena realmente de alguna forma familiar, por supuesto, porque hay una base conceptual de catolicismo que es la que nos hace, al menos a mí me hacía sentir relativamente cómodo estando allí, ¿no? Entonces, Ujú. vuelvo y lo digo, no me enseñaron la fe, no me dieron la fe tal como deberían dármela de forma que yo hubiese podido entender esos puntos críticos que, de nuevo, son difíciles, pero son esenciales. Yo creo que hay veces nos da miedo hablar de esos temas que son difíciles, pero sin esos temas, sin entender la fe a fondo, nosotros no vamos a estar suficientemente anclados, pienso yo. Ok, muy bien. Bueno, entonces te voy a dejar que continúes relatando quizás cómo fuiste sumergiéndote en este mundo de la nueva era y para ir dándole continuidad a tu Sí, testimonio. claro. Adelante. Sí, yo de nuevo a los 16 años, estoy a los 16 años buscando respuestas en mi vida, asisto a misa. Mi familia definitivamente no es una familia enfocada en el catolicismo, pero empiezo por mí mismo a buscar. Y llega un momento, José, en el que digo, la misa no me está aportando absolutamente nada. Siento que es un ritual vacío, siento que no me está dando el catolicismo esa experiencia que yo quería, una experiencia profunda con Dios, una relación mucho más cercana. Y ahí es donde empiezo a hacerme preguntas y no sé si algunos de los televidentes tuvieron la misma experiencia creciendo en Latinoamérica en los años 80.
esta corriente llamada la metafísica, que venía de Venezuela, especialmente de una autora que se hizo muy popular, Connie Méndez, con su libro Metafísica 4 en 1. Alguien me pasó ese libro, creo que fue una conferencia, y por ahí me empezaron a enganchar, porque de nuevo te hablan de Cristo, te hablan de algunas cosas que para uno son conocidas, pero te empiezan a meter cosas que son, como decimos en Colombia, son unos ganchos, ¿no? El tema del pensamiento positivo, de la visualización, el tema del uso de la palabra hablada para decretar cosas que uno quiere que se manifiesten en la vida. Empecé a conocer más de temas de astrología, me empezó a llamar la atención el tema de los viajes astrales. Bueno, había toda una cantidad de cosas en su momento y esas cosas me empezaron a llamar la atención y sobre todo empecé a ver en la nueva era. Ellos hablan de una relación muy personal con Dios y de un proceso de divinización. Y el tema me llamó muchísimo la atención. Digamos, la forma en que te lo estructuran, la forma en que te lo plantean, me llamó mucho la atención. Y una de las cosas que decían, y esta idea es fundamental para todas las personas que estén escuchándome, porque esta es una de las grandes trampas de la nueva era, es esta idea de la revelación progresiva. ¿Cuál es la idea de la revelación progresiva? Es una idea que dice que Dios se va manifestando a través de las eras y en la medida que el hombre va desarrollándose, va evolucionando, entonces Dios está en capacidad de entregar más luz o entregar más conocimiento o un conocimiento mucho más avanzado con respecto a cómo ser dioses. Y bueno, ser dioses, eso es algo que está en el Salmo 82, ¿no? Dice, dioses sois todos hijos del Altísimo. Entonces, con esa idea, ellos te enganchan y te captan y a través de esa idea es que te dan toda una serie de teología mística y bueno, y uno allí se empieza a meter y es, muchas cosas hacen sentido porque hay muchas cosas de verdad, ¿no? De nuevo, si ellos copian el 70%, 60% del catolicismo, entonces hay cosas de verdad y esa es la razón por la que uno se siente atraído y permanece. Y bueno, no solamente permanecí, sino que subí posiciones de liderazgo, fui el director de un grupo de estudio de la ciudad donde yo estaba desde los 17 años y bueno, atraje muchas personas, desafortunadamente tengo que decirlo con pena, atraje muchos católicos a las enseñanzas de la nueva era. ¿Y por qué razón? Porque eran católicos mal catequizados. Eran católicos que no entendían algunos de los fundamentos de nuestra fe, porque si lo hubiesen sabido, la nueva era en este momento, para mí particularmente, me parece un movimiento enormemente vacío, lleno de contradicciones internas, lleno de cosas que no tienen mayor sentido. Y lo digo porque hoy para mí el tema es que yo puedo darme cuenta de que de eso viendo en retrospectiva, ¿no? Pero es difícil para las personas y muchas personas católicos se dejan envolver muy fácilmente por estas ideas. Y hoy conozco católicos que se llaman a sí mismos católicos y creen en las energías y creen en la reencarnación y creen en toda una cantidad de cosas que desafortunadamente este tipo de movimientos y algunos canales que uno encuentra en YouTube le transmiten a las personas. Muy, muy interesante cómo ellos apelan al católico, porque como dices, hay muchos elementos que son extraídos de la fe católica. Es una especie de, am, Un es sincretismo, ¿no? un sincretismo. De hecho, iba a decir algo ecléctico, pero Sí, sí creo que la palabra más justa sería algo sincretista, ¿no? sí. Cuando ellos te hablan, Hugo, de esta divinización, de este proceso de divinización, ¿tú cómo explicaría, o sea, cómo lo ven ellos? ¿Crees que lo ven de manera semejante a como los mormones que hablan también de llegar a ser un dios? Porque nosotros sabemos que como tú dijiste bien al principio, en la parte oriental de lo que es la tradición católica, ahí se nos habla de lo que es la teosis, pero sabemos que significa participar de la naturaleza divina, no que seamos dioses, sino que participamos de la naturaleza divina en ese sentido, ¿no? Pero ¿cuál sería básicamente la diferencia o cómo la nueva era, cómo explican ese concepto de llegar a ser mm, divinos o dioses? Bueno, ellos roban una idea, y lo digo roban porque literalmente se roban la idea, esta idea de Cristo, ellos lo ven y lo llaman el Cristo cósmico o el Cristo interno o el Cristo interior. Y básicamente es una idea que dice que todos nosotros tenemos dentro de nosotros ese potencial de llegar a ser dioses y lo que tenemos que hacer es entender cómo podemos
explorar y desarrollar ese potencial. ¿Y cómo se hace? A través de ciertas prácticas, por ejemplo, mantras, a través de ciertas cosas en la dieta. Bueno, cada grupo de estos tiene sus prácticas distintas, pero la idea general, a través de meditación, por ejemplo, es muy intenso en temas de meditación y básicamente uno lo que hace allí es, a través de todas esas prácticas, uno empieza supuestamente a conectarse con ese Cristo interno para, de alguna forma, que ese Cristo interno se manifieste en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros hablamos, como tú bien dices, en el catolicismo o en, digamos, especialmente en los padres griegos nos hablan de esa participación, ¿no? De participar en la naturaleza de Dios. Pero en la nueva era tiende a ser un poquito más, como tú bien lo dices, como en el caso de los mormones, en los que se habla que eventualmente vamos a desarrollarnos hasta el punto de ser de alguna forma como los dioses de cierto universo, ¿no? Pero siempre detrás de eso para ellos hay lo que ellos llaman el alfa y el omega, que es como la divinidad en su estado más elevado. Entonces, es como el tema, la palabra clave va a ser evolución para ellos, ¿no? O sea, hay toda una evolución y hablan de lo que se conocen como los maestros ascendidos, que es en un paralelo podemos verlo como los santos vestidos de blanco que están en el cielo. De hecho, ellos se refieren al libro del Apocalipsis y hablan de que esos lo denominan la gran hermandad blanca. Y ahí es donde meten más catolicismo y donde engañan más católicos, porque cuando ellos hablan de esos santos o de esos miembros maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, encuentras toda una cantidad de santos católicos. Encuentras a Santo Tomás Moro, encuentras a San Francisco de Asís, encuentras, bueno, toda una cantidad y allí es donde, como te digo, lo enganchan a uno fácilmente. Ahora, qué es lo distintivo de la nueva era? Que aparte de eso meten cosas orientales, meten cosas de hinduismo, meten temas de budismo. Entonces es toda una mezcla que cuando la empaquetan puede aparecer en su superficie como algo muy atractivo, como algo que te va a traer y que te va a dar mucho desarrollo y avance espiritual. Y hay un buen mercadeo de por medio. Entonces, por supuesto, le enseñan o son bastante anticatólicos algunos de estos movimientos en el sentido de que o hacen ver a la iglesia como algo caduco o hacen ver a la iglesia como algo que se quedó estancado en el pasado y que ahora estos movimientos son lo que van a ser realmente la nueva iglesia. Y yo creía completamente en esa idea. Para mí el catolicismo era algo, digamos, por decirlo así, pasado de moda o algo que no me iba a dar la libertad espiritual que yo buscaba. Y ese José fue el más grande de los obstáculos para volver al catolicismo, fue mi orgullo, el orgullo que había desarrollado, porque me había vuelto un gnóstico. Un gnóstico es básicamente una persona que sostiene una idea herética en la que cree que esa idea o ese conocimiento especial es único, que muy pocas personas lo tienen y que hay que enseñarle a otras personas ese conocimiento. Entonces, cuando mi esposa hace 5 años me dice, después de haber pasado por tantas cosas y de haber pasado unas crisis de fe en la nueva era, mi esposa me dice, vamos a una misa, porque mi esposa sí fue criada o digamos, había estudiado en un colegio católico. Entonces mi esposa me dice, vamos a una misa. Y mi reacción, José, fue decirle, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a volver atrás, yo no voy a volver atrás. Para mí el catolicismo se quedó anclado en el pasado, ahí no está la verdad. Y fue la insistencia de mi esposa y la gracia de Dios los que me permitieron poco a poco ir cediendo, hacerme ceder en esa, digamos, en esa barrera de orgullo hasta que pude ver las cosas y hasta que la gracia de Dios pude darme cuenta de que efectivamente en el catolicismo está la verdad y ahí estaba todo lo que yo había buscado, toda esa relación profunda, íntima con Dios, todo eso que yo quería encontrar en la nueva era y que no encontré después de buscar por 25 años y de hacer todas las prácticas habidas y por haber nueva era, lo encontré en la Eucaristía, lo encontré en la adoración eucarística. Me llamó la atención cuando hablabas de cómo para ti pensar en la posibilidad de regresar a la Iglesia Católica, ello representaba en sí mismo una especie de una regresión, ¿no? Un retroceso gigante Un para mí. retroceso en la vida espiritual, por así decirlo. Sí. Y este fenómeno me he dado cuenta que ocurre
con todos los que en algún momento fueron católicos y que ahora se encuentran en diferentes denominaciones, diferentes grupos, llámese protestantes o lo que sea, pero ocurre lo mismo, lo cual me hace pensar en cómo ellos al permanecer en estos grupos, en estas sectas, tienen una especie, no sé si esta sea la mejor expresión, una especie de un lavado de cerebro, donde llegan a ser persuadidos de que el catolicismo, como tú lo señalabas, es algo donde no hay espiritualidad verdadera, no hay una relación genuina, directa con Dios. Y una vez que convencen a la persona de esto, pues entonces, como tú lo decías, la Iglesia Católica es representativa de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia y de la ausencia de una verdadera espiritualidad. Me llamó la atención que comentaste esto porque aquí en el canal han estado otras personas contando su testimonio y aunque vienen de diferentes trasfondos, Hugo, también mencionan esto, de cómo para ellos pensar en la Iglesia Católica era, como tú lo decías, un retroceso. Era como, o sea, ni siquiera les pasaba por la mente porque era como volver atrás debido al engaño, ¿no? Debido al Sí, poder sí. del engaño. El repetir constantemente esas ideas por años y por años hace que se vaya realmente desarrollando una tremenda barrera intelectual para uno realmente buscar la verdad, donde está la verdad. Eso por un lado. Y por el otro lado está el tema que a mí me parece muy importante y en la nueva era, la forma en que te meten esa idea es decir, que la evolución del conocimiento espiritual hace que tú eh, tengas que dejar atrás lo que es del pasado y aceptar que hay una nueva revelación. Y esta idea de la revelación progresiva, para que veas una cosa muy interesante, esta idea de la revelación progresiva parece muy distintiva de la nueva era, pero cuando uno empieza a ver el protestantismo hay cosas muy similares. De hecho, yo soy un estudioso del protestantismo y me he dado cuenta de que muchos protestantes creen realmente, al menos aquí en Estados Unidos, creen que el Evangelio se descubrió prácticamente en el año 1540 con Lutero y con Calvino. Entonces, esa idea es una idea muy similar en la nueva era, un poco, digamos que te la empaquetan de forma distinta, ¿no? ¿Cómo te la empaquetan? Te la empaquetan diciendo que eh, uno, eh, el conocimiento humano ha avanzado de tal manera que ya uno no pueda, que uno puede absorber un conocimiento más elevado, un conocimiento superior. Y con eso te Mm, engañan y con eso te quedas. Y como te digo, la primera vez que mi esposa me dice, vamos a misa, la reacción instintiva fue, por nada del mundo, yo no vuelvo atrás. Estoy más adelante en mi sendero de evolución. Estoy más adelante en mi conocimiento espiritual. ¿Por qué debería yo volver atrás? Entonces, ese digamos, entiendo, son conceptos similares, pero la forma en que te lo empaquetan es distinto en el protestantismo a como te lo hacen en la nueva era. El resultado es el mismo, ¿no? Es ese ujú. rechazo y es esa idea de pensar que estamos retrocediendo cuando volvemos al catolicismo. Y esto va de la mano con lo que tú mencionabas al inicio. Pues tú fuiste directo, ¿no? Dijiste lo mío, yo descubrí que era un orgullo intelectual. Y también lo estoy relacionando, creo que por ahí mencionaste a los gnósticos, ¿no? Los gnósticos tenían esta creencia de que había una cierta iluminación, un cierto conocimiento, que aquellos que venían a formar parte de su grupo y abrazar la doctrina que ellos tenían, entonces ellos se convertían en los iluminados y, y ahora que mencionabas esto, eh, obviamente no es igual, no estamos diciendo que los gnósticos, la nueva era y los protestantes son idénticos, no se vaya a entender eso, ni Hugo ni yo creemos eso, los dos conocemos bien el protestantismo, sabemos que no son idénticos, pero definitivamente sí hay ciertos rasgos que nos dan una semblanza de esta especie de, esta idea de tener acceso a una interpretación más espiritual, más elevada, a un discernimiento espiritual que los católicos que se encuentran eh, muy lejos de la verdad no pueden tener acceso, ¿no? ¿Sí? O sea, el estar en un grupo selecto siempre lo hace sentir a uno
que está en el lugar correcto, ¿no? Porque todos tendemos desafortunadamente a pensar que somos especiales o distintos. Y yo recuerdo una vez estábamos en un retiro en Montana, donde era, digamos, como digamos, el sitio principal en esta organización en la que yo estaba, que se llamaba el Summit Lighthouse o la Iglesia Universal y Triunfante. Y era un sitio, por lo menos había 1000 personas y ellos hablaban mucho de los 144,000 para que te veas que todos utilizan lo mismo, no hay Mm, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces mm, utilizaban los 144,000 y los 144,000 eran las almas más elevadas, más avanzadas que habían en la Tierra. Y me acuerdo que en esa conferencia una persona, la persona que estaba liderando dice, bueno, y hacen toda una enseñanza de los 144,000 y dice, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, los que están aquí, que creen que son de los 144,000? ¿Cuántos creen de los 1000 que habían levantaron la mano? Creo que 999 levantaron la mano. Entonces, sí, efectivamente, esa idea de pensar que tú tienes un conocimiento especial te ancla en ese tipo de enseñanzas. Ahora, hay un punto que es esencial también, y yo creo que eso pasa también en el protestantismo, ¿no? Y por eso yo entiendo a los hermanos que están en su conversión del protestantismo al catolicismo o de la nueva era al catolicismo. Este es uno de los obstáculos más grandes. Es que cuando uno está en estos movimientos, uno ve muchas inconsistencias. Igual yo veo muchas de esas inconsistencias en el protestantismo, así como cuando yo estaba en la nueva era veía inconsistencias en la nueva era. Pero ¿sabes lo que yo hacía, José? Yo me hacía la idea de que era porque el problema era en mí, o sea, de que yo no podía entender en ese momento esa enseñanza avanzada, pero que en algún momento, más adelante, cuando evolucionara más espiritualmente, yo iba a poder entender eso. Pero eran unas inconsistencias serias y yo seguía adelante diciendo, bueno, en algún momento voy a poder entender y voy a poder reconciliar esos temas y voy a poder hacer sentido de esas cosas. Pero llegó un momento en que se acumuló tantas de esas inconsistencias que dije hasta aquí no más. Y yo creo que eso pasa igual y lo he visto en experiencias con hermanos protestantes con los que yo he dialogado. Ellos viven con ciertas inconsistencias en su doctrina, inconsistencias con la Biblia, pero cuando están allí, uno tiende a creer aquello en lo que está, ¿no? Y por eso se le hace a uno muy difícil. El ser humano, el cambio le cuesta mucho. Y yo creo que en ese sentido yo experimenté eso y creo que Dios me permitió estar allí por tantos años para poder experimentar eso desde adentro y para poder eventualmente ayudar a otros a volver al catolicismo sabiendo que yo experimenté en carne propia, en mis propios zapatos, toda esa experiencia de conversión que es, de nuevo, es compleja, es difícil, es dolorosa. Y lo más doloroso es darse cuenta de que uno estaba equivocado y tener que aceptar que uno estaba equivocado y tener que aceptar que el orgullo no lo dejaba a uno tomar la decisión correcta. ¿Por qué no nos compartes quizás algún par de eventos, algún par de situaciones, Hugo, que tú puedes recordar ahora volteando hacia el pasado, de cómo pudiste vencer o cómo pudiste darte cuenta de esa barrera, de esa gran pared, por decirlo así, que era tu orgullo? Am, ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Qué fue lo que te ayudó a vencer o a darte cuenta que existía tal orgullo que ni siquiera te permitía considerar la más mínima posibilidad de que tal vez la Iglesia católica en verdad fuese lo que proclamaba ser, ¿no? La Iglesia de Cristo. ¿Hubo algún momento, hubo algunas situaciones en particular, hermano Hugo, donde tú pudiste avanzar y darte cuenta que tu problema, más que intelectual o espiritual, era un problema de orgullo? No sé si por ahí habrá Sí, algo. sí, había el tema del orgullo, pero yo también me aferraba a eso pensando que era la verdad. Y solamente hasta que tuve experiencias muy difíciles. Una vez vivimos por un tiempo en una comunidad nueva era y pasamos unas experiencias muy difíciles a nivel emocional, a nivel personal y familiar, que prácticamente me quebrantaron internamente y me hicieron ver que lo que yo pensaba no era exactamente lo que yo estaba viviendo. Era una demostración de que yo estaba en un sitio equivocado. Estaba en un sitio donde la verdad no existía
donde las cosas cada vez eran más extrañas, donde las cosas cada vez eran más contradictorias. Y es esa experiencia profunda de humillación, por decirlo así, la que empieza a romper esas barreras que tú tienes. Esas barreras, como te digo, que uno ha levantado por años, pues en el caso mío, años, años tras años. Y el miedo de pensar que uno no tiene, que si suelta eso, uno no tiene de qué agarrarse espiritualmente. Eso es un factor bastante importante. Y en mi caso, como te digo, fue ver eso, fue también pensar que la gente que está en la nueva era muy evolucionada espiritualmente, y en la medida que más conocía me daba cuenta de que todo lo que prometían, la gente no lo vivía, no lo experimentaba. O sea, eran personas muy egoístas, eran personas muy centradas en sí mismas, y yo mismo era uno de ellos. Entonces, al verme reflejado en ellos, entendí y dije, este no es el sitio, o sea, este no es el lugar. Y esa idea de los santos, ¿no? Esa idea católica de las personas virtuosas, de los santos, aquellas personas con gracia, siempre estuvo allí, y yo siempre he pensado que esa es una posibilidad muy real para nosotros de alcanzar la santidad. Incluso cuando estaba en la nueva era, había pensado eso. Entonces, llegar un momento en el que digo, no tengo ningún otro camino, José, no tengo ningún otro camino. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrar la verdad? Y es allí donde la gracia de Dios te empieza a poner personas, situaciones, eventos que te empiezan a guiar. Y eso es, yo creo mucho en la gracia previniente, en esa iniciativa que Dios toma para guiarte y para hacerte volver. Una vez ya uno ha bajado un poquito esas barreras y roto esa barrera del orgullo que en el caso mío, como te digo, fue difícil de romper, porque me aferraba fuertemente a lo que tenía en la nueva era. Muy interesante ahora que mencionas esto de la gracia previniente, cómo Dios toma esta iniciativa, ¿no? Cómo Él es el que sale a la búsqueda del hombre, que no sé, aunque no es el tema, pero para nuestra audiencia, ¿no? Que no vayan a confundir esta gracia previniente con el error calvinista, ¿no? Hace un momento mencionabas a Lutero y a Calvino, cómo Juan Calvino desarrolló su concepto de una gracia irresistible, ¿no? Donde no hay manera de rechazarla si en verdad eres um, un escogido o eres un elegido, esta gracia no la puedes rechazar. Uh, pero bueno, ahora que te escuché hablar de la gracia previniente, que es un concepto que la Iglesia Católica maneja, me vino a la mente, ¿no? El error de los calvinistas que dicen que la gracia viene y te inunda, Que es te una conquista. regeneración unilateral por parte de Dios en la que uno no Mm, puede siquiera resistirlo. No, los caminos de Dios son mucho más sutiles, son mucho más amorosos, son mucho más guiándolo a uno, orientándolo internamente. Y como te digo, muchas veces son personas. Y en el caso mío particular, pues por supuesto mi esposa, que fue la que me dio el empujón, pero Dios puso una persona al lado mío que era un calvinista, una calvinista de 5 puntos. Y cuando yo estaba haciendo la transición, cuando yo estaba empezando a conocer algunas cosas de la fe católica, esta persona que está al lado mío quería jalarme hacia el protestantismo, hacia el calvinismo, y me invitaba a sus reuniones, a sus estudios bíblicos, hicimos uno en el trabajo. Y una vez, cuando se dio cuenta de que yo no estaba muy convencido y que estaba oyéndome más hacia el catolicismo, me hace esta pregunta, José, me dice un día, me dice, Hugo, sé que estás interesado en el catolicismo, pero te puedo hacer una pregunta. Le dije, por supuesto. Y me dice, ¿dónde está en la Biblia que debemos, y obviamente utilizó esta palabra, ¿no? ¿Dónde está en la Biblia que debemos eh, adorar a María? Y yo en ese momento no entendía la distinción entre lo que es adoración y veneración, y tampoco entendía o no sabía cómo responder una pregunta tan simple. Y siempre he sido muy devoto de la bendita madre, como te digo, y el hecho de no saber responder y no haber sido capaz de defenderla me hizo sentir muy mal. Y desde ese momento dije, y le pedí a Dios que me mostrara cómo puedo realmente aprender a defender mi fe, cómo puedo realmente aprender a conocer mi fe a fondo. Y eso fue una inspiración para mí, y eso es parte de esa gracia preveniente de la que estoy hablando, ¿no? Dios sabe que ciertas personas te pueden decir ciertas cosas y pueden generar ciertas reacciones en ti que son positivas, y es la gracia de Dios que te está orientando. Y en la medida que nosotros no interrumpamos esa gracia, que no le pongamos un obstáculo a esa gracia, nos sigue orientando y nos sigue guiando en la medida que la sigamos pidiendo, en la medida que la sigamos llamando. Dios nunca nos la va a negar. Jesús dice que si pedimos
pan, Dios no nos va a dar una piedra, y mucho más en términos de la gracia, ¿no? Y esa persona fue un punto muy importante en mi conversión, porque me obligó, me puso como una presión de que tengo que entender realmente cuál es mi fe, tengo que entender qué es lo que nosotros creemos, porque me empezó a cuestionar una cantidad de cosas. Y yo no estaba preparado, yo venía de un catolicismo en Latinoamérica, al menos el que yo conocí, eh, generalmente nadie cuestionaba cosas, ¿cierto? Cuando uno está en Estados Unidos, que es una nación principalmente protestante, esos debates son muy comunes y es muy común que uno le cuestionen ciertas creencias, la creencia de muchas creencias de nuestra bendita madre, algunos dogmas que tenemos católicos con la transustanciación y muchas otras cosas, obviamente temas de justificación. Entonces uno tiene que estar preparado. Y eso fue, José, lo que me motivó a mí a realmente entender, profundizar en mi fe y mi esposa que me guió hacia a dar los pasos, ¿no? Y una vez uno empecé a dar los pasos, empecé a ir a la misa, las cosas empezaron a hacer sentido, empecé a estudiar la Biblia y llegó un momento en el que para mí fue muy claro, dije, aquí está la verdad. Y no solamente aquí está la verdad, dije, aquí está lo que ha sido el anhelo de mi corazón. Esa experiencia que yo quería de profunda comunión con Dios, la encuentro aquí. Y eso realmente es lo que me, lo que me permitió zafarme de la nueva era que, como te digo, me tenía agarrado completamente. Ujú. Entonces, hace un momento cuando tú mencionabas que fue tu esposa la que toma la iniciativa de decir vamos a la misa, entonces ese fue el evento, digamos, que detonó tu regreso a la iglesia. Am, o- si es así, pues para que me lo confirmes. Y no sé si hubo por ahí algunas. ¿Cuáles dirías tú? Bueno, obviamente no, aparte del orgullo que tuviste que vencer, ese orgullo intelectual, no sé si hubo algunas dificultades o que tuviste para comprender quizás algunas doctrinas de la Iglesia Católica o no. Quizás, como tú dices, Dios te dio una gracia, am, sentiste que Él de alguna manera te iluminó, abrió tu entendimiento, o no sé, ¿cómo fue esa transición Sí, de la nueva era a volver al seno de la iglesia? sí, mi esposa, yo conocí a mi esposa en la nueva era, nos casamos siendo ambos miembros de la nueva era y ella es norteamericana, nos vinimos a vivir, vivíamos en Colombia, nos vinimos a vivir a Estados Unidos. Y después de salir de ese movimiento, de ese grupo en el que estábamos, que vivíamos en una comunidad, no nos fue muy bien, salimos de allí, vinimos a vivir a Austin, Texas, y tuvimos la oportunidad de conocer el movimiento Pro Vida, porque incluso dentro de la nueva era el tema del aborto es un tabú y se trabaja y se hace trabajo espiritual en contra de eso. Y nos relacionamos con gente del movimiento Pro Vida. Aquí, como tú sabes, aquí en Austin vive Abby Johnson o sea, hay muchas personas que jalan fuerte el tema de 40 días por la vida, nació muy cerca de aquí de Austin. Y básicamente el ver el testimonio de esos católicos que se sentaban o parados al frente de una clínica de abortos haciendo su rosario, nos impactó a ella y a mí muchísimo. Y eso fue una de las cosas que nos empezó a mostrar la credibilidad de la fe católica y del católico verdadero, del católico firme, del católico que está convencido de su fe. Eh, y cuando nosotros íbamos, porque estábamos en la transición y le decíamos a la gente que está en la nueva era, vamos a las clínicas, hagamos oración, juntémonos con los católicos. En general ellos nos decían, no, eso, nosotros estamos mucho más avanzados, nosotros no tenemos que bajarnos a ese nivel, nosotros aquí haciendo mantras y haciendo meditaciones vamos a elevar la conciencia del mundo. A mí eso me pareció absurdo, me pareció realmente absurdo. Y a mi esposa también, y creo que esa fue la razón que nos empezó a hacer ese buen ejemplo, ¿no? O sea, el ejemplo del buen católico, el ejemplo del católico firme en su fe, práctico en la línea de fuego, en lugar de una espiritualidad tan etérea como la de la nueva era, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue digamos, un factor muy importante en la conversión. Y cuando yo empiezo a ir a misa, la primera misa que voy me quejo con mi esposa, le digo, no me gusta, me parece que aquí la gente no entiende nada, me parece que la misa es de nuevo, es devolvernos, pero ella me siguió insistiendo. E incluso mi amigo protestante me dijo, bueno,
si no vas a venir a mi iglesia, está bien que, por lo menos me dijo, y me dio un buen consejo, me dijo, mantiene tu familia unida, anda a hacer culto donde le gusta ir a tu esposa. Y bueno, eso me hizo sentido y empecé a acompañar a mi esposa hasta que, de nuevo, la gracia de Dios, en algún momento empiezo a ver que las cosas tienen sentido. Empecé a estudiar la Biblia, empecé a conocer, alguien me regaló un libro sobre la Biblia, me pareció interesante y empecé a profundizar. Y de nuevo, Dios empieza a actuar de muchas maneras, pero llegó el momento en el que para mí era muy evidente que la realidad y la verdad estaban en la fe católica. Y encontré una cosa más que es muy importante para todas las personas que me están escuchando, para que no cometan el error que yo cometí de estar 25 años por fuera. Porque ustedes se van a dar independiente donde estén, si están en el protestantismo, si están en la nueva era, van a darse cuenta de que sus teologías son muy inconsistentes. Hay mucha inconsistencia, muchas cosas que son ilógicas. La religión más coherente que yo he podido encontrar después de buscar por muchos lados es el catolicismo. Entonces, ese factor, entrar en profundidad y darse cuenta de la coherencia intelectual, la coherencia filosófica del catolicismo es muy importante. Y ese es uno de los grandes tesoros que tenemos nosotros. ¿Gracias a quién? Gracias a esas mentes tan grandes como las de San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, las grandes mentes de la humanidad. O sea, el catolicismo es realmente muy sólido y muchos no tenemos conciencia de esa riqueza tan grande que hay. Es cierto. Yo, ahora que mencionabas esto, ah, pues me vino a la mente en mi conversión personal, cómo las personas más sencillas en la Iglesia Católica, pero por el hecho de practicar su fe, de amar su fe, de conocer su fe, am, aunque sean personas sencillas que quizás no han tenido acceso a demasiada educación, pero a mí me llamaba la atención que a pesar de toda esa sencillez, tenía mucha, como dices tú, mucha coherencia, había mucho sentido común. Y eso es algo que a mí en lo personal me encanta y me enamora del catolicismo, cómo es una doctrina tan sólida que hasta una persona que no tiene demasiada educación la puede comprender y la puede explicar con palabras muy sencillas. No sé qué opinas tú. Sí, no, y hay para todo, ¿no? Entonces, hay, como tú bien dices, yo conozco muchas personas que miran mi canal y que cuando dialogo con ellos son personas muy sencillas, pero uno siente esa espiritualidad intensa, ese catolicismo intenso, real, práctico al 100%. Y hay personas como yo, que yo soy un estudiante en mis genes está estudiar las cosas en profundidad y yo en el catolicismo puedo profundizar todo lo que quiera y no tiene fondo, ¿no? O sea, me podría dedicar toda mi vida a estudiar la fe católica y, y creo que tendría años estudiando, pero no necesito eso. Puedo ser un buen católico simplemente como tú dices, tomando esas verdades, tomando ese etos, tomando esa filosofía católica de vida y puedo volverme un santo sin necesidad de conocer ni de ser como Santo Tomás de Aquino, o sea, puedo ser un santo como lo han sido algunos de esos santos tan prácticos, ¿no? San Bosco, San Francisco de Asís, Santa Teresa, personas muy prácticas que mezclan la espiritualidad con la vida práctica de una forma que es muy poco común, ¿no? Y es maravilloso ver esos ejemplos. Para mí eso definitivamente es una de las cosas que me impacta mucho de la fe católica. Una pregunta, Hugo. Cuando das la transición, no sé si te tocó batallar con asuntos de, por ejemplo, algunas personas que vienen, bueno, en el caso del protestantismo, les toca estar en denominaciones o congregaciones donde el sentido de comunidad es muy estrecho, es muy fuerte, por así decirlo, y vienen a la parroquia católica y no encuentran ese círculo pequeño, por así decirlo, no encuentran ese círculo pequeño, no encuentran ah, esa especie de club, por así decirlo, y tienen una especie de shock cultural, si se me permite la expresión. No sé, cuando tú estabas todavía en la nueva era, ¿tenías ese círculo pequeño, tenías ese sentido de comunidad así muy estrecho? ¿Te tocó experimentar ese shock o cuál fue tu No, experiencia? no, no por una razón muy particular. El movimiento Nueva Era es incluso más fragmentario que el protestantismo.
Yo pasé por 5 o 6 movimientos en el tiempo que estuve allí y todos esos movimientos se partían. Siempre había una nueva dispensación, siempre había una nueva persona que estaba tomando mensajes, porque aquí viene un punto importante y esto es una prevención que le mando a los católicos. Tengan mucho cuidado con la revelación privada, porque el corazón de la nueva era es revelación privada. Es una persona que dice recibir mensajes de un ser espiritual, de Dios, de la Virgen, etcétera. Y eso hacía, en el caso en el que yo estaba, que siempre había una persona nueva que empezaba a recibir esos mensajes y que decía que los mensajes del pasado ya no valían porque esta era una enseñanza nueva, más avanzada. Entonces, una de las cosas que me pasó es que empecé a moverme de un grupo a otro y entonces cuando tenía cierto grupo de amigos, cierta comunidad, esa comunidad se partía, la mitad se iba a la nueva dispensación, la otra mitad se quedaba y eso pasó 5 veces. Entonces, al final, tú como que nunca en realidad te puedes anclar, porque el que era tu amigo el día de mañana ya dejaba de serlo y era prácticamente casi que un enemigo porque estaba en una dispensación pasada, ¿no? Y te dejabas de hablar porque entonces los de la dispensación pasada decían que los de la nueva dispensación eran herejes y bueno, toda esa dinámica. Entonces nunca tuvimos realmente una comunidad fuerte, pero lo que sí te puedo decir es que empezamos a encontrar en muchos católicos esa comunidad que nunca esperábamos o que de pronto esperábamos, la empezamos a encontrar dentro del catolicismo. Hay cierto nivel de cohesión. Cuando yo encuentro un católico que realmente vive su fe, es amistad instantánea. Y yo lo digo, por ejemplo, en el caso mío, Dante Urbina. Con Dante creo que hemos hablado 3 o 4 veces, pero somos muy buenos amigos porque nos entendemos desde el catolicismo. Y esa experiencia la encuentro con muchas personas. Cuando encuentro un verdadero católico, y me perdona que utilice la expresión verdadero católico, porque como dice José, hay muchos católicos que son nominales, que tienen la religión como la religión católica como algo más en la vida, pero hay ciertos católicos, algunos muy sencillos, que para los cuales el catolicismo es el eje y el centro de su vida, o sea, su vida es Cristo, su vida es la Eucaristía. Cuando uno encuentra ese tipo de personas, realmente la amistad es muy fácil, ¿cierto? Y creo que Ujú. de la antigüedad se decía que la amistad se crea entre personas que son similares. Y yo creo que ese catolicismo es ese factor común que nos permite encontrar esa afinidad instantánea. Y encontrar eso para nosotros ha sido una maravilla, de verdad. Hemos encontrado eh, ciertas personas, familias, comunidades en las que nos sentimos profundamente a gusto y es una experiencia que nunca habíamos tenido en el pasado. Cuando ustedes regresan, ¿ustedes ya tenían todos sus sacramentos de iniciación? Porque sí habían crecido católicos, ¿ya los tenían sus sacramentos o les tocó pasar por algún proceso de catequesis? A mi esposa le tocó pasar por un largo proceso de catequesis, yo no. Eh, no recuerdo por qué fue que no pasé, simplemente hice mi confesión. Obviamente me tocó confesar todos esos pecados, lo cual fue muy difícil porque yo pensaba que esos 25 años que yo había dedicado en la nueva era realmente habían sido para mi crecimiento espiritual y realmente me di cuenta de que habían sido un tiempo en donde realmente había rechazado a Cristo, había puesto a Cristo por debajo y había tenido posiciones muy heréticas. Eh, en cuanto a Cristo. Y para las personas que me están escuchando, si ustedes quieren darse cuenta dónde está el gran error de la nueva era, siempre pregunten cuál es la visión que ellos tienen de Cristo y se van a dar cuenta de que de una u otra forma siempre hay una herejía detrás. Siempre van a tratar ellos de poner a Cristo hacia mucho más hacia nuestro nivel y a nosotros elevarnos al nivel de Él. Y eso es un error bastante significativo en el tema de la nueva era. Entonces, siempre va a haber una herejía de un lado y el otro. Y eso no lo vine a entender, sino hasta cuando profundicé en la fe católica, que como de nuevo les digo, es muy coherente y me di cuenta de toda la cantidad de errores que tenía y todos esos errores me tocó en mi primera confesión entregarlos y obviamente sufrí mucho porque me di cuenta de que había desperdiciado una gran cantidad de tiempo en mi vida pensando que era verdadero lo que era falso y pensando que el catolicismo era falso cuando en realidad esa era la verdad que yo estaba buscando. Wow, muy, muy impactante esto. Entonces, sí, porque tú creciste en un hogar católico, tú ya eras bautizado de niño, te Sí, recibiste el bautismo sí, y supongo la primera comunión, sí, tu, exacto.
Ok. Entonces, para los que nos están escuchando, ¿no? Esa es la razón por la cual cuando regresas ya de adulto, después de esta conversión, esa es la razón por la cual ya no recibes los sacramentos, porque en la Iglesia Católica los sacramentos, pues, en este caso de iniciación, son irrepetibles. Si ya fuiste bautizado, no puedes ser rebautizado ni puedes ser confirmado varias veces, ¿no? Solamente para los que nos están escuchando y si acaso se preguntaron por qué la esposa sí tuvo que pasar por una catequesis y recibir sacramentos, es porque su esposa pues nunca había sido iniciada en la fe católica, a Había sido diferencia, solamente bautizada, pero no tenía los otros sacramentos. tenía su bautismo cristiano, Sí. trinitario. Ok, entiendo. Muy bien. Si alguien nos está escuchando, hermano Hugo, y no es católico, quizás alguien nos está escuchando y es evangélico, protestante, o a lo mejor incluso alguien de la nueva era. am, ¿Qué palabras te gustaría compartir con ellos ah, con referencia a su presente situación de ellos? Vamos a suponer que te vas a dirigir a alguien que está en la nueva era o en algún grupo protestante. ¿Qué te gustaría compartir con ellos? Bueno, yo creo que el mensaje para mí fundamental es que si una persona es evangélica, si una persona ha estado tiempo en el protestantismo, yo coincido con ustedes en que hay una porción de verdad y eso es quizá lo que lo sostiene a ustedes en el protestantismo. E igualmente en la nueva era hay ciertos elementos de verdad que en el caso mío me sostuvieron por muchos años en ese movimiento. Pero eso no es suficiente. Nosotros estamos llamados a tener la totalidad de la verdad, la plenitud de la verdad. Y esa plenitud de la verdad solamente puede estar en un sitio. Ese sitio para mí es la fe católica. Allí fue donde descubrí la totalidad de la verdad. Y lo podría decir, conozco muy bien el protestantismo, lo he estudiado a fondo. En mi canal ustedes pueden ver que la gran cantidad de programas que hago es acerca del protestantismo. Conozco la nueva era y lo que puedo decirles es que el punto medio o donde se encuentran todas esas cosas que uno puede buscar en un lado o el otro realmente es en la fe católica. Entonces, mi invitación es para que no se queden con una porción de la verdad, es para que la absorban completamente. Pero esa verdad solamente la pueden encontrar en un sitio y es en la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Y esa iglesia es la iglesia católica. Una iglesia que ha sido vituperada, una iglesia que ha sido atacada, una iglesia que también ha cometido, algunos de sus dirigentes han cometido errores, pero es la iglesia que Cristo y el Espíritu Santo se la dio al Espíritu Santo para que nos guíe. Y es una iglesia que nos va a llevar hacia la verdad, hacia la plenitud de la verdad. La iglesia es el fundamento y el pilar de la verdad. Cuando entendemos eso, mi mensaje es no se queden con la verdad parcial. Busquen la verdad completa. Y van a darse cuenta, si se lo piden a Dios, Dios los va a orientar y los va a guiar hacia esa verdad. Pero obviamente hay que dar el paso y hay que dejar atrás nuestra resistencia a la gracia de Dios que nos oriente y nos lleva a esa verdad. Amén. Pues ya han escuchado, hermanos, ahora nuestro hermano Hugo tiene un canal en YouTube que él ha dedicado para estar presentando enseñanzas para ayudar a aquellos que están en el protestantismo o en la nueva era y donde él expone de manera sistemática las inconsistencias que tienen las teologías de estos grupos y bueno, están todos invitados a visitar su canal. Como pueden ver en pantalla, ahí está el nombre de su canal, al lado de su nombre. Es Osana in Excelsis. Y ahí está, ahí lo tienen ustedes bien deletreado para que puedan buscar en YouTube el canal de nuestro hermano Hugo. Y el hermano ahí tiene enseñanzas sobre el protestantismo, sobre Nueva Era. Y una de las características de su canal es que es algo muy sistemático, te va llevando paso por paso y te va mostrando los errores que hay en las distintas teologías del protestantismo o de la nueva era, ¿no? En este caso. Gracias por haber aceptado la invitación para contar tu testimonio. Y bueno, pues hermanos, gracias por su fina atención y me voy a despedir como siempre lo hacemos en este programa, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta Amén. luego, hermanos.